A todos nuestros hermanos les saludamos en el amor del Señor. Queremos agradecer este tiempo que el Señor nos permite compartir hoy día a través de este estudio bíblico. Hemos modificado un poquito el horario, pero por algunas circunstancias, pero ya estamos acá, gracias a Dios, para compartir con ustedes lo que el Señor hoy día tiene para cada uno de nosotros. Así que estemos atentos a lo que Dios hoy día nos va a decir, porque cada vez que nosotros nos disponemos de hablar de la palabra del Señor, eso obviamente siempre va a traer una bendición muy especial para nuestra vida. Así que vamos a orar al Señor para pedirle su dirección, para pedirle que Él nos ayude en este día y todo lo que vamos a conversar sea de edificación para nuestras vidas. Eterno Dios, te alabamos en esta hora y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios mío, porque podemos juntarnos a través de este estudio junto a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad una vez más de comprender, Señor, lo que en su palabra está manifestado para nosotros. Sabemos que a través de su palabra, Señor, usted siempre nos bendice y creo que hoy día no va a ser la excepción. Usted siempre tiene algo que decirnos importante a nuestra vida, para nuestro caminar, para que nosotros podamos andar, Señor, sobre este mundo de acuerdo a su voluntad. Gracias, Señor, por dejarnos su palabra. Gracias, Señor, por dejarnos las enseñanzas que bendicen nuestra vida. Gracias, Señor, y que este tiempo, que tu Espíritu Santo sea el que guíe este estudio el día de hoy. Lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio. Bueno, el martes pasado estuvimos hablando algunas cosas con relación a la Biblia, a la palabra del Señor. Y antes de entrar en sí al estudio, quisiera hacer notar esto que es importante para conocimiento, más que nada para que nosotros lo sepamos. Nosotros sabemos que la Biblia se divide en dos, ¿ya? Uno es el Antiguo Testamento y otro es el Nuevo Testamento. Vamos a poner una imagen ahí para que nos quede un poco claro por qué Nuevo Testamento y por qué Antiguo Testamento, ¿ya? Vamos quiero compartir esta imagen antes de entrar al estudio del día de hoy. Bueno, no sé si usted lo puede estar observando, pero ahí dice el término testamento tiene el sentido de alianza. Por ello la Biblia hablamos de dos testamentos, o sea, de dos alianzas. Ya la palabra testamento se refiere a eso, a una alianza, ¿ya? Primero lo que estableció Dios con Israel por medio de Moisés, cuando le entregó, ¿cierto?, la ley de Dios. Eso se refiere al Antiguo Testamento, o sea, una antigua alianza. Y luego tenemos una nueva alianza, que es el Nuevo Testamento, que se llevó a su plenitud, ¿cierto?, la antigua gracia a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya, por esa razón nosotros escuchamos que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, testamento significa alianza, algo que Dios estableció con su pueblo, ¿ya? Así que Dios nos ayude. Quería hacer resaltar esto para que lo tuviéramos presente, para conocimiento nuestro. Y ahora vamos a entrar a lo que vamos a seguir compartiendo durante este tiempo con la ayuda de nuestro Señor. Primero vamos a ver, yo quiero mostrarles lo que vamos a ver en este tiempo. Entramos en una nueva faceta, por decirlo así, de lo que hemos venido estudiando, que es los fundamentos del Evangelio, ¿cierto?, de los cristianos. Y para eso vamos a ver lo siguiente que aparece ahí en la...
lo que usted puede estar observando ahí en sus pantallas, los contenidos de este estudio, ¿ya? Lo que vamos a estar viendo durante, de aquí en adelante, hasta que el Señor nos diga hasta dónde podemos. Los contenidos serán, primero, es comprender la cruz, ¿ya? Y cuando hablamos de comprender la cruz, vamos a hablar de tres cosas ahí que están destacadas en rojo. Dice, vamos a ver el poder de la cruz, el ministerio de la cruz, ¿ya? Y la virtud de la cruz. También vamos a tener un estudio acerca de qué es el amor, ¿ya? Vamos a hablar, a profundizar un poquito con relación a esto. También vamos a tocar en el estudio 5 el quebrantamiento y tener un corazón servicial, ¿ya? El estudio 6 va a tratar de las pruebas, las tentaciones y el sufrir por Cristo. Vamos a profundizar en eso también, lo que eso significa. En el estudio 7 vamos a ver lo que es la santidad y ser tocados por el fuego de Dios, ¿ya? O sea, por el Espíritu Santo. Todos esos puntos que yo le estoy nombrando y usted lo está viendo, vamos a tratar de aquí en adelante, ¿ya? ¿Para qué? Porque estas son cosas que nosotros necesitamos saber muy bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, somos discípulos de Él, y creo que cada uno de nosotros queremos ser buenos discípulos, no unos discípulos que de vez en cuando, sino que estamos, como lo he dicho en otra ocasión, estamos hablando, cuando nos referimos a todo lo que hemos visto, a un verdadero discípulo del Señor, ¿ya? A un verdadero discípulo del Señor que debe comprender todas estas cosas que nosotros hemos ya conversado y las que vamos a conversar en este día. Entonces, hoy día vamos a comenzar a ver el estudio número 1, que es comprender la cruz, ¿ya? Y eso es el poder de la cruz. Entonces, para eso tenemos como texto 1 Corintios 1, del 17 al 18, dice así: en el nombre del Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dios nos bendiga. Vamos a ver lo que, bueno, nosotros sabemos que cuando hablamos de la cruz, no es que estemos poniendo en alto, ¿cierto?, ese trozo de madera, o le demos la importancia que a veces exageradamente se le da, sino que cuando hablamos de comprender la cruz o el poder de la cruz, estamos hablando acerca de lo que sucedió en ese momento, en esa cruz, en esa muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver es lo que conlleva todo eso para nosotros especialmente. Y aquí, como bien dice el texto, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, o sea, a los que no quieren aceptar a Jesús, a los que ven, ¿cierto?, lo que hizo Jesús como una historia más sobre la humanidad. Pero a los que se salvan, o sea, a los que nos hemos convertido, a los que hemos aceptado a Jesús, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y eso es lo que vamos a ir viendo, al menos en esta primera parte de este estudio. Vamos a ver una introducción para ir avanzando. Aquí dice que lo que usted puede observar, dice: la cruz de Cristo está en el corazón de nuestra fe cristiana, ¿ya? Eso es importante considerarlo. Sin ella no tenemos fe, y fuera de su verdad el cristianismo pasa a ser solo otra filosofía de la vida o un asunto de palabras e ideas, ¿ya? ¿Qué significa esto?
insisto, no es que nosotros veneremos la cruz, sino lo que ahí sucedió, lo que eso significa, ¿ya? Que no fue una idea humana, que no fue algo que solamente quedó en palabras, sino que ese acto fue un acto maravilloso, y eso da un poder tremendo. Por eso que decimos que hablamos del poder de la cruz, ¿ya? Jesús, nuestro Señor, no vino para darnos otra clase de ideas acerca de Dios, sino al contrario, vino para morir por nosotros. Entonces, esto no es el poder de la cruz. Lo que hizo Cristo no es una idea de palabras solamente, sino que además Él actuó, o sea, hizo la acción, no solamente lo dijo, sino que hizo la acción, y por eso que Él no solamente habló de esto, sino que lo practicó y murió por todos nosotros. Ahora, el concepto de la cruz es una parte esencial, ¿ya?, en lo que a Jesús se refiere. ¿Para qué? Para los discípulos de Él. Porque nosotros debemos saber muy bien lo que ahí sucedió. La realidad de la cruz de Cristo, o sea, lo que realmente sucede es que en ese momento Él se sometió absolutamente a lo que su Padre le ordenó, porque Él ya sabía dentro de sí mismo lo que significaba tomar la cruz, y Él quiere que también nosotros, los discípulos, tomemos su propia cruz y que le podamos seguir, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo en este estudio, qué significa todo eso. Por eso que quise resaltar este escrito donde dice, y quiero repetirlo, la cruz de Cristo está en el corazón de nuestra fe cristiana, o sea, en el discípulo del Señor. Sin ella no tenemos fe, ¿ya? Y fuera de su verdad, el cristianismo pasa a ser solo filosofía de la vida y un asunto de palabras e ideas. Y nosotros entendemos que eso no es así. Vamos a la siguiente. Entonces, para eso tenemos que ir comprendiendo algunas cosas que son importantes para conocimiento de cada uno de nosotros. Y lo primero dice, no hay ninguna virtud en destacar el dolor y el horror de la cruz, ¿ya? O sea, para nadie es grato resaltar o que se haga notorio un sufrimiento, un sacrificio, ¿ya? Por eso que podemos decir, no es una virtud, o sea, no es algo que agrade, ni tampoco le agradó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber lo que esto muy bien significa. Y ahí lo que dice primero, lo que significó para Dios el salvarnos por medio de la cruz, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos saber muy bien lo que significó para nuestro Dios enviar a su único Hijo a morir por nosotros, y hacerlo de la manera más terrible que un hombre puede enfrentar, ¿ya? Y cuando esto queda escrito en la Biblia, no es para usarlo o no es que Dios o que la palabra del Señor lo use como algo que realmente sea algo lindo de recordar, pero el sentido que tiene eso, realmente eso es extraordinario. O sea, el significado que esto tiene es lo que nosotros debemos de saber. Segundo, lo que Dios ha logrado para cada uno de nosotros en la muerte de la cruz. O sea, lo que Dios ha logrado en el sentido de que el hombre pueda ser rescatado, pueda ser salvo, para que el hombre hoy día tenga esa oportunidad de ser liberado del pecado, de ser rescatado del pecado. Y para eso tuvo que
nuestro Dios entregar a su Hijo Jesucristo. Y tuvo que nuestro Señor Jesucristo sufrir, y la Biblia lo menciona, no solamente en el momento en que Él vivió eso, sino que antes, mucho antes, los profetas ya anunciaban lo que iba a acontecer. Y es por eso que si nosotros leemos Isaías 50, versículo 6, dice de esta manera, dice, di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de ímpetus. O sea, ya Isaías, el profeta de Dios, estaba y relata, ¿cierto?, en sus escritos todo lo que Jesús iba a vivir en el madero de la cruz. Por eso que es importante tener en cuenta esto que les hago notar, ¿cierto?, lo que usted está viendo, lo que significó para Dios el salvarnos por medio de la cruz, lo que Dios ha logrado para cada uno de nosotros en la muerte de Jesús, de su Hijo, ¿ya? Necesitamos ver que todo lo que podemos tener o ser fluye de este acto de amor. Y eso es importante porque, si bien es cierto, Jesucristo nuestro Señor sufrió todo lo que ya hemos dicho, y la muerte en la cruz fue horrenda, muy, muy horrenda. Sin embargo, esto fue un acto exclusivamente de amor de Dios para con nosotros, ¿ya? Y cuando nosotros entendemos esto, cuando el hombre logra entender lo que Cristo hizo en la cruz, lo que esto significaba, que es solamente es el amor de Dios, entonces el hombre abre sus ojos y entiende que hay una esperanza, que entiende que hay alguien que puede salvar su vida, y hace que el sacrificio y todo lo que vivió Jesucristo en la cruz cobre vida en esa persona, y la obra redentora de Dios y el Espíritu Santo toca a ese hombre y es transformada esa vida. Por eso que decimos que, y hablamos del poder de la cruz, de lo que ahí sucedió. Ese acontecimiento tiene un poder que trasciende y ha trascendido a nosotros. Y todo eso fue un acto de amor de parte de Dios, de nuestro Señor, que también tuvo que Él, ¿cierto?, entender muy bien este gran propósito. Lo que sucedió aquel día en el Calvario no fue hermoso, no fue para nada bonito. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esos hombres romanos que azotaron, ¿cierto?, y crucificaron, no lo hacían con sentimiento, sino que lo hacían con rabia, ¿ya? Como quien tratando a alguien que ha cometido grandes errores, y sin embargo nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no cometió pecados, no cometió errores. Por eso hoy día, a través de este estudio, necesitamos ver la profundidad de lo que significó esto en el Calvario, en la cruz de Cristo. Necesitamos ver que todo lo que podemos tener o ser, como decíamos, fluye de un acto de amor. Mas eso necesitamos reconocer que si hemos de vivir para Dios, entonces necesitamos caminar de la misma manera nosotros mismos. Que el Señor nos ayude. Creo que es muy importante profundizar en lo que estamos viendo y en lo que estamos haciendo. Porque, si bien es cierto, todos los cristianos sabemos cómo murió nuestro Señor Jesucristo, pero a veces no le damos el verdadero sentido de lo que esto significa y el impacto que, a pesar del sufrimiento que vivió nuestro Señor, provoca hoy día en la vida de los hombres que le aceptan a Él como su Salvador. Vamos a la siguiente imagen. Ahora bien, cuando nosotros decimos y hablamos del poder de la cruz, Jesús no experimentó una crucifixión normal o rutinaria, ¿ya?
también fue sometido a la humillación pública de un juicio burlesco ante Poncio Pilato. Y eso nosotros lo sabemos. Cuando nuestro Señor Jesucristo inicia el proceso de ser, ¿cierto?, de vivir o comenzar a experimentar, no fueron solamente los azotes, no fueron solamente esa cruz esa corona que fue puesta en su cabeza, sino que además, antes de eso, nosotros vemos y la Biblia nos muestra que él fue sometido, fue humillado públicamente. Imagínense, públicamente. Se burlaron de él. Hombres importantes de aquella época, hombres que conocían la ley de Dios, sin embargo no entendieron el propósito y se burlaron. Sometieron a Jesús a una instancia antes de todo el sufrimiento de su cuerpo. También él vivió una burla tremenda, y sobre todo cuando la gente lo despreció y pidió que lo crucificaran. Entonces, el poder de la cruz para nosotros está en el hecho de que cada detalle de la experiencia de Jesús tiene significación dinámica para nosotros en nuestra necesidad. O sea, esto quiere decir que cada cosa que vivió Cristo en la cruz y en todo ese proceso doloroso tiene una significancia muy importante ahora en nuestras vidas. Por esa razón, nosotros hoy día tenemos que entender esto, entenderlo de tal forma que nunca dudemos de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque de repente hay teorías que dicen otra cosa. Sin embargo, nosotros creemos a la palabra del Señor, y como lo hemos visto, ¿cierto? La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios mismo. Él es el autor de ella. Entonces ella nos muestra y nos revela cosas que son que tienen una importancia espiritual ahora para nosotros, ¿ya? Un significado espiritual tremendo para nosotros, y es precisamente lo que Cristo tuvo que vivir en este proceso de la cruz. Por eso que hablamos y lo decíamos al principio, que hablamos del poder de la cruz para los cristianos, lo que esto significa y lo que conlleva nuestro Señor Jesucristo a hacer para que nosotros hoy día podamos ser rescatados, podamos ser liberados de la condenación del pecado. Dios nos ayude. Vamos a la siguiente imagen. Ahora, esto obviamente, cuando hablamos de la cruz, lo que esto significó, esto tiene una importancia netamente para el ser humano, para el hombre. ¿Por qué? Porque lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz es para que Él, ese sacrificio, pudiera ser agradable a Dios, y esto alcanzara al hombre. Porque el hombre estaba condenado por el pecado. Y nosotros vemos, y es lo que yo quise apuntar aquí hablando acerca de los 6 ayes del hombre. Nosotros sabemos que en la Biblia a veces sale esta palabra ay o ayes, que significa, ¿cierto?, una aflicción, que significa dolor. Entonces nosotros podemos ver, como dice ahí en el 3er capítulo de Génesis, no es dado profundamente los efectos del pecado. Después de la caída y de la desobediencia del hombre, Dios, somos introducidos a los tristes efectos de esa desobediencia. Y cuando usted comienza a leer la Biblia, se da cuenta que los primeros hombres desobedecieron, los primeros hombres entró el pecado en ellos, y eso nos acarreó algo terrible a todos los hombres.
Y no había nada porque aún la ley podía cubrir eso. Pero sí hay alguien que lo pudo hacer y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bueno recordar el sentido que tiene esta muerte horrenda de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero cuando Él hace este sacrificio, toda esa condenación, esas condenaciones que se dan en un momento en que el hombre desobedece a Dios, ahora el hombre tiene una oportunidad, tiene una opción de hoy día de ser liberado de eso. Entonces, en vista de eso, vamos a ir viendo estos 6 puntos, 6 ayes que el hombre recibió y en la cual el Señor también nos quiere y sigue y quiere liberarnos de cada uno de ellos. Porque todos los días, cada día que pasa, hay una nueva oportunidad. Hay algo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Y si el hombre quizás está confundido, si el hombre piensa que no hay oportunidad alguna de cambiar su vida, sin embargo, hoy día, a través del gran sacrificio de Cristo, hoy el hombre también tiene esa oportunidad. Lo primero que vamos a observar ahí es la culpabilidad y la condenación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vemos que estos primeros hombres, cuando fueron desafiados por Dios, cuando fueron descubiertos y Dios les dice que por qué desobedecieron a Él, ¿qué hicieron estos hombres? Intentaron evitar su culpabilidad, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó? Tanto Adán como Eva comenzaron a culparse entre ellos, ¿ya? Y esto obviamente es la condición del hombre a partir de ese momento. Hoy día vemos esta misma acción muchas veces. La culpabilidad, el hombre muchas veces la quiere traspasar a otro. Entonces, sin embargo, ellos no quisieron reconocer, no quisieron aceptar lo que habían hecho. Y por esa razón fueron también, debido a su culpabilidad, acarrearon también condenación. Y eso es importante porque hasta que el hombre no reconoce su culpabilidad, no puede reconciliarse a sí mismo. Eso es importante. Cuando el hombre reconoce que ha sido culpable, que ha sido un pecador, cuando el hombre conoce a Jesús y se arrepiente de todo eso, entonces se produce algo extraordinario. Se produce esta liberación, esta condenación que el hombre tiene y se activa lo que Cristo hizo por nosotros en el madero de la cruz. Y eso es algo que de todas estas cosas el Señor quiere librar. Dios quiere librar al hombre de todo esto que al momento de pecar cayó sobre él. ¿Ya? El punto 2 dice opresión del diablo. Antes que el hombre cayera, ¿cierto? Nosotros sabemos que no estaba sometido al dominio de Satanás. Ahora que el hombre está separado de Dios, porque eso fue lo que pasó, se produjo una separación. Está separado de Dios, está, ¿cierto?, ahí propenso a ser dominado por Satanás. Y la Biblia dice ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contrario, quitándola y en medio y clavándola en la cruz, y despojándonos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta? Cuando estamos sin Cristo, estamos oprimidos por el diablo. El diablo nos gobierna. Pero cuando nosotros reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestro pecado, nos rendimos a Él, entonces ya no somos propiedad de Satanás, sino que pasamos a ser parte de Dios. Y Él, como dice acá, ¿cierto? Él anula el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, la condenación del pecado, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso que hablamos que la cruz, el poder de la cruz, porque a través de eso el hombre hoy día puede ser liberado, rescatado de la opresión de Satanás que hace a los hombres, ¿ya? Y cuando nosotros estamos en Cristo, entonces esa opresión ya no está en nosotros y somos rescatados, somos liberados gracias al preciosísimo sacrificio, aunque fue horroroso, pero ese sacrificio tiene un efecto glorioso hoy día para nosotros. Lo otro que se acarreó el hombre cuando pecó es dolor y sufrimiento. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sobre esa cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué maravilloso es cuando conocemos a Cristo y lo que hizo Cristo. Entonces el dolor y el sufrimiento es curado por Él, es sanado por Él. Ese dolor que acarreó el hombre cuando desobedeció es liberado cuando se produce este poder maravilloso en el madero de la cruz. Y hoy día nosotros podemos ser liberados de todas estas de todas estas aflicciones, de todo este dolor que el hombre está acarreando todavía, porque mientras no conozca a Cristo seguirá teniendo esta culpabilidad, esta condenación, seguirá siendo opresión del diablo, dolor y sufrimiento. También nosotros vemos acerca de la ansiedad y la preocupación, que es algo que comenzó a ser o es un efecto o una consecuencia del pecado de nuestros primeros hombres, que hasta el día de hoy está. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ansiedad y preocupación, porque el hombre fue sentenciado a una vida de trabajo duro. Aunque sabemos que Dios lo puso en un jardín y lo puso ahí para administrar todo lo que estaba sobre la tierra, donde estaba rodeado de toda bendición, sin necesidad de nada. Sin embargo, cuando él desobedece, pierde eso. Tiene que ahora el hombre esforzarse y trabajar. Y tiene que el hombre enfrentar situaciones. Por eso que la ansiedad y la preocupación, porque esto hoy día causa ansiedad, causa preocupación en el hombre, ¿ya? Porque sabe que tiene que buscar el trabajo, traer el alimento a la mesa y sacrificarse más de lo debido muchas veces, y eso es consecuencia de lo que sucedió ahí con estos primeros hombres. Sin embargo, cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos da esa paz, Él nos da esa seguridad, y Él se lleva toda ansiedad y toda preocupación de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Él es el que está preocupado de nosotros. Y cuando nosotros
logramos entender esto, entonces no hay ansiedad, no hay preocupación en nosotros. Sabemos que en Él encontramos lo que hoy día cada uno de nosotros necesita y lo que encontramos un día en nuestras vidas cuando Él salió a nuestro encuentro y nosotros aceptamos su llamado y reconocemos lo que Él hizo por nosotros y el impacto que provocó y ha provocado en la vida de nosotros. Por eso es importante entender estas cosas, darnos cuenta que nosotros sin Cristo estábamos propensos y seguimos propensos, el hombre sin Cristo, a morir, a vivir en estas condenaciones, en estas aflicciones, en estos dolores que se acarreó el hombre cuando desobedeció a Dios y que Dios tuvo que poner su mano sobre ellos. Pero sin embargo también Dios hoy día Dios mismo da la oportunidad para que el hombre se reencuentre con Él. ¿Y cuál fue esa manera? Enviando a Jesús, nuestro Señor, a morir en la cruz y a darnos esta salvación y a darnos esta tremenda oportunidad de ser liberados de todo lo que estamos viendo, observando acá. El punto 5 dice la muerte. El hombre fue aislado de la fuente de vida. ¿Por qué? Por el pecado. Nosotros sabemos que la muerte es el resultado de nuestro pecado y es la suerte común de todo hombre. Sin embargo, la Biblia nos dice que la muerte física no es el fin, ¿ya? Porque el hombre está destinado a morir, dice, una vez, y después de esto enfrentaremos el juicio de Dios. Así lo dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Pero por medio de la muerte de Jesús, el juicio de la muerte ha sido quitado. Él ha llevado el juicio por nosotros. Entonces, por eso hoy día decimos que la muerte ha sido derrotada en el madero de la cruz. Y hoy día, si nosotros somos fieles a Él, no vamos a ser condenados sobre esta muerte que se habla que es producto del pecado, sino que nosotros sabemos que en Jesucristo tenemos vida y tenemos vida eterna. Y como dijimos también en uno de los estudios, también en Cristo Jesús somos eternos, porque si el Señor viene hoy día por su iglesia, nos iremos todos los que hemos creído y no veremos la muerte. Y un día estaremos con Él por toda una eternidad. Por tanto, esta condenación del pecado, que es la muerte, se termina en Cristo Jesús, porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario, después de ser crucificado, todo lo que Él vivió, pero la Biblia dice que al tercer día resucitó y venció al diablo, venció la muerte, venció a este mundo. Y hoy día nosotros también tenemos la oportunidad de disfrutar esta tremenda bendición. Y por último, rechazo y separación de Dios. Como decíamos, el hombre fue echado del jardín y a contar de ese momento ha sido un náufrago, por decirlo así. La relación que había con Dios fue rota. Hubo una separación. Dios lo desechó, lo separó porque desobedeció. Sin embargo, ¿cómo hoy día el hombre se reencuentra con Dios? Precisamente a través de la cruz, a través del madero, a través de lo que Cristo hizo en esa cruz. Por eso que decimos en esta primera parte, decimos que, y hablamos del poder de la cruz, porque todo eso provocó hoy día que todas estas condenaciones, todas estas aflicciones que el hombre acarrió, hoy día nosotros somos liberados de todo eso. Y al momento de reconocer a Jesús como nuestro Salvador y de reconocer lo que realmente hizo Él por nosotros, entonces tenemos comunión, como dice la Escritura, con el Padre. Y si conocemos a Cristo, también conocemos al Padre. Y se reactiva esa primera comunión que siempre Dios quiso tener con el hombre. Por esa razón, hoy día decimos en este primer estudio
y hablamos del poder de la cruz. Porque eso no fue solamente un simple o algo que está en la historia, sino que esto trasciende, como ya lo he dicho, a nosotros hoy día, a toda nuestra existencia, y no solamente al presente, sino que al futuro de cada uno de nosotros, porque nosotros hemos comprendido y la Biblia nos muestra y sabemos que sí, para los cristianos, para los verdaderos discípulos, viene un futuro extraordinario, viene un tiempo maravilloso cuando estemos con el Señor. Pero mientras tanto estemos en esta tierra, vamos a sufrir todo lo que hoy día vivimos. Sin embargo, el Señor quiere librarnos de todas estas consecuencias de la desobediencia del hombre, la culpabilidad y la condenación. El Señor quiere, en el madero de la cruz, hizo para que fuéramos librados de la opresión del diablo, para ser librados del dolor, del sufrimiento, porque tenemos esperanza, porque sabemos que el Señor está con nosotros, de toda ansiedad y preocupación, de la muerte y del rechazo y separación de Dios. Y hoy día podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso hablamos en esta primera parte de lo que es el poder de la cruz, lo que significó ese sufrimiento terrible, pero lo que lleva hoy día al hombre para que pueda hoy día ser salvo. Es importante comprender esto. Es importante darnos cuenta que nosotros, por nosotros mismos, no podríamos conseguir nada de esto. Sin embargo, Cristo lo hizo por nosotros. Vamos a la siguiente imagen. Ahora bien, unidos con Él, dice el punto ahí, dice, el poder de la cruz está en el hecho de que Jesús llevó todos estos elementos que ya hemos mencionado en sí mismo en la cruz y rompió su poder. Todo lo que hablamos anteriormente, Jesús lo llevó en la cruz y fueron derribados para que hoy día el hombre tenga y tengamos esta oportunidad. No es suficiente maravillarse de la obra de Jesús en la cruz. Para que esa obra sea efectiva en nosotros, necesitamos recibirla en nuestra propia vida. O sea, cualquier hombre se puede maravillar de lo que Jesús hizo, pero eso no es suficiente. No es lo que Dios espera de nosotros, no es lo que en la cual muchos hombres se han admirado, sino que eso va mucho más allá, como bien dice ahí. Esto es para que esa obra sea efectiva en nosotros tenemos que creerla. Mientras el hombre no crea esto, mientras el hombre no reconozca a Jesús, entonces para ellos puede ser en vano. Pero nosotros entendemos, y es lo que espera el Señor, que esto podamos comprenderlo de acuerdo a lo que el Señor nos habla a través de su palabra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14 dice: «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Qué maravilloso es esto. Jesús se ofreció a sí mismo, y esa sangre que vertió en esa cruz, entonces nos limpia y limpia nuestras conciencias de toda condenación que hoy día el hombre puede acarrear. Así que, estimados hermanos, qué hermoso es poder comprender y maravillarnos, pero no de una forma simple de lo que hizo Cristo, sino que eso cobre vida en nosotros ahora y entendamos esto. Y sabe, un verdadero discípulo comprende muy bien
lo que significó el que nuestro Señor muriera crucificado en una cruz, que para muchos hombres, sobre todo aquellos que estaban ahí, vieron esto como una derrota. Algunos dijeron, pero bueno, salvó a tantos, ¿por qué no se salva a sí mismo? Muchos vieron esto como algo que todo se había acabado. Sin embargo, era el comienzo de algo glorioso que Dios estaba haciendo con todo el ser humano. Y aquel que ha podido entender esto, entonces eso provoca una bendición en la vida de todos los que hemos entendido el gran sacrificio de nuestro Señor. Y por eso que podemos decir el poder de la cruz, porque eso el hombre cuando lo ve y lo entiende, que lo hizo por nosotros, entonces su mirada cambia totalmente. Y nosotros vemos y sabemos hoy día que esa muerte en la cruz no fue el fin, sino que fue el comienzo de la salvación para nosotros y para todos aquellos que creen en su nombre. Amén, gloria a Dios. Vamos a la última imagen para ir terminando este estudio del día de hoy. Un pequeño resumen, ¿cierto? Y aplicación de esto es: la cruz de Cristo está en el corazón del discípulo cristiano. Eso es fundamental en nuestra existencia como discípulos verdaderos del Señor. Debe estar esto en nuestro corazón y debe estar siempre para que recordemos lo maravilloso que fue el Señor con nosotros. El punto 2 dice: nuestra salvación le costó a Jesús todo. O sea, el hecho de que yo hoy día pueda estar hablando con usted, que usted pueda estar escuchando, es gracias al sacrificio que le costó todo a nuestro Señor Jesucristo, hasta su vida en el madero de la cruz. Para que la cruz del Calvario sea efectiva, necesitamos recibir el poder de ella en nuestra vida. O sea, darnos cuenta que ese sacrificio, ese lugar, era yo que tenía que estar. Sin embargo, Cristo lo tomó por mí, y cada hecho que sucedió, Él estaba levantando esa condenación del hombre por desobedecer a Dios. Esa muerte no ha sido en vano. Nos da la oportunidad hoy día a nosotros para ser liberados de todos estos ayes que en un momento cayó sobre el hombre producto de la desobediencia. Y hoy día nosotros, cuando hacemos efectivo este sacrificio en la cruz del Calvario en nosotros, entonces el hombre cambia completamente su pensamiento. Para ser verdaderos discípulos de Jesús necesitamos tomar nuestra propia cruz y seguirle. Eso significa que debemos de negarnos como se negó Cristo. Debemos de dejar muchas cosas como lo hizo Él, para que también otros reciban la bendición de Dios, y yo principalmente, y cada uno de nosotros. El punto 5 dice: el hombre ha causado su propia ruina, y eso es una verdad. Pero Dios todavía está dispuesto a mandar su propio Hijo Jesús a sufrir y morir por nosotros y darnos otra oportunidad. ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué grande es Dios! Que a pesar que estábamos condenados a morir, que a pesar que no quiso, el hombre, hablando del primer hombre, no quiso y no se mantuvo fiel a Dios, sin embargo, a través, para que Dios pudiera una vez más darle una oportunidad al hombre, Él envía a su propio Hijo para morir por nosotros. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Mire, hay tanto que uno podría decir, pero quise rescatar todas estas cosas porque es necesario que nosotros comprendamos lo que esto significa. Esto es comprender la cruz. Esto es comprender lo que Dios hizo en ese lugar terrible, doloroso, pero lo hizo por mí, lo hizo por usted. Y cuando comprendemos la cruz,
Ya hemos visto una primera parte que es el poder de la cruz y sabemos el efecto que esto provoca. Por eso que hablamos de poder de la cruz, porque esto provoca un efecto en el hombre que cree en Jesús, que cree a su palabra, que acepta a Jesús como su Salvador. Todo ese efecto, quizás ese sufrimiento se transforma para el hombre hoy día una bendición, un triunfo, porque en ese lugar fueron clavadas todas nuestras iniquidades, todas las condenaciones que el mismo hombre se acarreó en ese madero, fueron ahí crucificadas juntamente, y lo hizo Jesús por nosotros. Qué maravilloso es Dios, qué bendición tenemos hoy día. Y si logramos comprender esto, entonces nunca nos vamos a apartar del camino que el Señor quiere que sigamos. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar por lo que el Señor nos ha entregado en este día. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más escudriñar su bendita palabra, por darnos cuenta de las tremendas cosas extraordinarias, maravillosas que aquí existen y que solamente son para bendecirnos a nosotros, para que nosotros tengamos y nos demos cuenta de esta tremenda oportunidad que usted nos ha dado, para que nos volvamos a usted, para que el hombre se reconcilie con usted. Y nada ha sido en vano de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, del sufrimiento, de esa agonía, Señor. Eso hoy día trae un resultado glorioso para el hombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, Dios nos bendiga. Ha sido una bendición poder compartir este día junto a ustedes y sigamos adelante, ¿ya? Acuérdense que tenemos una semana diferente, que es las fiestas patrias y todo eso, pero no nos olvidemos de siempre buscar el rostro del Señor. Le invito para el día jueves. Vamos a tener un culto especial en ese culto, ¿cierto?, de hombres de valor y mujeres de valor. Vamos a tener un invitado para compartir con él también. Así que Dios nos ayude y el Señor nos bendiga. Y agradecemos a todos los hermanos que han compartido hoy día con nosotros. Así que sigamos orando, sigamos buscando el rostro del Señor. Y darnos cuenta que lo único que Dios quiere es bendecir nuestra vida. Así que vamos a orar a nuestro Dios y agradecerle a Él por lo que hoy hemos vivido. Incline su rostro. Eterno Dios, te agradecemos una vez más profundamente lo que nos han mostrado hoy día, Señor, para bendición de nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos la salud, la vida, por darnos, Señor, estos medios para llegar a los hogares de nuestros hermanos en este tiempo de pandemia, de cuarentena, pero sin embargo, tu palabra es escuchada, tu palabra debe ser mencionada. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque lo hemos podido hacer en este día. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, bendiga su familia, Señor, y que la bendición de Dios no se aparte de ellos. Oramos, Señor, por todos los hermanos necesitados. Oramos, Señor, por aquellos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, a nuestros hermanos que trabajan con público, a los hermanos de las Fuerzas Armadas que tienen que andar exponiéndose, Señor, también te rogamos una bendición para ellos, para que tú les guardes y les bendigas, Señor. Y gracias por darnos esta tremenda oportunidad, una vez más, de recordar las acciones y todo lo que usted hizo en favor de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, profundamente, y queremos que tu bendición descienda en esta hora sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, nos estaremos viendo y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.